Así que bueno. Bien, entonces vamos a empezar. Vendría a ser esta la última parte de los atributos de Dios. ¿Eh? Em, y vamos a hacer una cosa ahora. Primero vamos a listar estos atributos que quedaban, estos atributos incomunicables. Antes de entrar en detalle, vamos a listarlos a ver si se acuerdan de estos atributos comunicables. ¿Cuáles son? De esta lección, ¿eh? Listarlos nomás. Santidad, Ujú. ¿Qué más? También rectitud, la rectitud, Ujú. el celo de Dios, Ujú. ujú, la ira de Dios, Bien. ¿Y cuál más había? Otro más. voluntad. la Bien, voluntad, omnipotencia. bien, exacto. Ujú. Muy bien. Entonces, esos son los que nos quedan por estudiar. Y la omnipotencia es el último. Esto nos queda por estudiar. Entonces, era la santidad, vimos la justicia, la ira, el celo, su rectitud, ya bueno, eso lo dije, y la voluntad y la omnipotencia. Entonces, una vez que ya tenemos así, vamos a ir por parte. Vamos a ver primero el tema de la santidad de Dios. ¿Mm? El tema de la santidad de Dios. ¿Qué podemos hablar acerca de la santidad de Dios? Bueno, Gruden quiere decir que está separado del pecado en principio, esa es la santidad, estar separado del pecado. Ujú. Y está dedicado a buscar su propia gloria o su propio honor. Ujú. Bien. ¿Alguno tiene otra definición o agregó algo más? Sí, me pareció interesante en el texto que decía que esa definición tiene dos cualidades, una cualidad relacional y Ujú. eh, la otra cualidad de moral. Ujú. Entonces, hace como una separación ahí que uno tenía que ver más que nada con el tema de estar separado de y otro estar separado directamente del pecado y del mal. Ujú. Exacto. Porque nosotros tenemos que entender algo, o sea, la palabra santidad es eso, o sea, es ser santo es eso, o sea, es separado, pero Dios está mucho Ujú. más allá, ¿no? O sea, está completamente separado del pecado, Él no tiene nada que ver con el pecado, ¿eh? Y eh, hay pasajes, por ejemplo, o sobre todas las cosas, nosotros tenemos el libro de lo que es Éxodo, casi la mitad del libro de Éxodo nos relata algo muy importante. No solamente que Dios los saca de Egipto y los lleva por el desierto, ahí en el desierto, y ahí va a llevar más de la mitad del libro, ¿de qué tema va a tratar en Éxodo? ¿Se A acuerdan? ver, cómo debía estarse dentro de... Claro, pero algo el Dios le había dicho que tenía que hacer el pueblo y que le había dado instrucciones a Moisés. Que va a llevar, ya les digo, Ah, va a llevar el más de la mitad. tabernáculo. Exacto. Fíjense lo importante que es Sí, que el libro de Éxodo, casi la mitad del libro, nos va a hablar del tabernáculo, sí, porque va a ser, del Dios va a lugar dar, santo y el lugar santísimo. claro, Dios va a dar precisión de cada cosa, utensilios, cómo tenían que coser, o sea, absolutamente todo. Entonces, ¿por qué era muy importante? Porque ahí iba a estar la presencia de Dios, ¿eh? Obviamente a través del Gracias arca, de Dios. ¿no? Pero iba a estar la presencia de Dios en medio del pueblo. El tabernáculo siempre tenía que estar en el medio del pueblo. Se ponía el tabernáculo y alrededor se ponían las 12 tribus. ¿Mm? No podía, o sea, no estaban Sí, en un costado, no. Porque ahí está, eso es muy significativo, porque
la presencia de Dios está en medio del pueblo. Está en medio del pueblo. Y es Ujú. interesante porque eh, las instrucciones que Dios le da al pueblo, aún después ustedes lo pueden seguir leyendo, ¿no? Eh, que no podía entrar nadie, pues solamente podían entrar los sacerdotes al lugar santo, pero solamente una vez al año al lugar santísimo. El lugar santísimo estaba el arca del pacto, ahí tenían un velo, no podían entrar, o sea, solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo, o sea que podía entrar a la presencia de Dios una vez al año para Ujú. poder hacer el sacrificio expiatorio por el pueblo de Israel, por todo el pueblo de Israel. Entonces, fíjense que Dios se toma en serio su santidad. ¿Mm? Se toma en serio su santidad. No es cualquier cosa. ¿Eh? Entonces, ya si nosotros tenemos que ya parar la antena de decir, wow, y después vamos a ver otro libro más, pero podemos decir, Éxodo, más de la mitad del libro nos está hablando de la importancia del tabernáculo, obviamente en el antiguo pacto, ¿no? Para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios iba a estar ahí. ¿Eh? Entonces no se podía hacer cualquier cosa, no podían agarrar y, qué sé yo, buscar telas para las cortinas como ellos querían. No, todo lo tenían que hacer tal cual como Dios lo decía. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la presencia santa de Dios, la presencia santa de Dios. Y también uno de los pasajes que habla acerca de la santidad de Dios, eh, que tiene, eh, que lo vemos en un profeta. ¿Cuál es? Isaías, Ujú. Isaías 6. con una visión. 6:1-7 creo que. Ujú. A través ¿Se de una acuerdan? visión tiene. Claro, ¿se acuerdan que muere el rey Usías? Y él obviamente Isaías. era un rey muy querido en ese entonces y, eh, y todo el pueblo estaba desconsolado y Isaías va al templo y ahí tiene la gran visión de Isaías de acerca de la santidad de Dios. Y es interesante porque ahí es el único momento que se habla, que dice que Dios es santo, santo, Santo. santo. ¿Mm? Tres Santo. veces santo. ¿Eh? Y es importante eso de recalcar porque mm, tanto el pueblo judío cuando escribía, que eso también lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando escribía nosotros, cuando queremos hacer énfasis en algo, nosotros vamos a poner, o subrayar o poner en negrita para que se vea que esas palabras son importantes. ¿Mm? Eso es lo que nosotros hacemos. Subrayamos, ponemos en negrita todo. Antes lo que se hacía era la repetición. ¿Eh? Por eso cuando Jesús, cuando habla con sus discípulos, le hablaba, de cierto les digo, pero cuando decía, de cierto os digo, dos veces, los discípulos tenían que prestar mucha atención, porque lo que iba a decir es muy importante. Obviamente que todo lo que Jesús decía es importante, pero cuando Jesús duplicaba esa palabra, es como si está poniendo negrita, presten atención, está subrayando, presten atención. Ahí los discípulos tenían que parar las antenas. Ahora nos encontramos en el libro de Isaías, que no solamente es una repetición doble, sino es triple. Entonces, lo que está haciendo el profeta Isaías acá es que prestemos muchísima atención, porque Dios no es solamente santo, Dios no es santo, santo, sino Dios es santo, santo, santo. Entonces, eso es lo que a nosotros nos llama la atención. ¿Eh? Y eso es lo que Isaías estaba mirando con sus ojos, la santidad de Dios. Por eso, Isaías, si ustedes ahí lo leen, dice que claro, se quería morir porque estaba, dice, viendo con mis ojos al rey. ¿Eh? Entonces, y fíjense que es interesante también lo que pronuncia Isaías,
que dice eh, que él se ve como inmundo. Y de Mm. acuerdo a los comentaristas y a los eruditos, hablan de que Isaías, podemos decir, si lo evaluamos con nuestros propios ojos, era una persona muy recta comparado con todo el pueblo, que era un desastre. ¿Mm? Aún él se ve inmundo delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la santidad de Dios. Muestra nuestra inmundicia. Por esa razón, como veíamos también creo en las otras clases, por esa razón cuando se habla de que a Dios nadie lo ve jamás, nadie lo va a ver, porque el que lo ve muere, porque nosotros por ser pecadores o ser criaturas, a un ser tan impecable, santo, apartado del mal, cualquiera de nosotros puede morir. ¿Eh? Y eso es parte de la misericordia de Dios, de que no se revele Él en su majestad, en su plenitud majestuosa. Obviamente se hizo a través del Señor Jesús, como hombre, ¿no? Mostrando así a Dios. Pero nosotros vemos ahí las reacciones que tuvo eh, Isaías, entonces vemos que es un Dios santo. Pero también, no solamente Isaías, sino que también se revela a Dios, por ejemplo, en el Salmo 71, eh, el mismo Isaías 1:4, ¿cómo se revela a Dios? ¿Cómo Él se llama? En Salmo Santo de 71, Israel. Ay, el Santo de Israel es un nombre que es el Santo de Israel. ¿Eh? Y también, otra vez, siempre nosotros nos tenemos que poner en lugar del pueblo que estaba oyendo siempre esas palabras. Él es el Santo de Israel. Él es el Santo de Israel. Tenemos un tabernáculo. Nadie puede entrar al tabernáculo, solamente los levitas. Nadie puede entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Entonces, todo eso se está plasmando en la cabeza del pueblo de Israel. Que Dios es un Dios santo, apartado totalmente del mal. ¿Mm? Y también eso es importante para nosotros, porque después, como vamos a ver, es que cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios, Dios no cambia, sigue siendo 3 veces santo. ¿Mm? Para eso nosotros tenemos toda esta escritura, para poder entender esa santidad. Y es algo impresionante lo que ocurre cuando, especialmente lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, hay 3 hechos que fueron en contra de la santidad de Dios y fue causa de muerte. Hay 3 hechos. ¿Cuáles son esos 3 hechos? Que por pasar de por alto la santidad de Dios, mueren esas personas. ¿Se acuerdan? sí. Ujú. Ujú, ujú. Uno cuatita, después ¿qué más? Hijos de Eli. Leí y los hijos de Aarón. Ahora, fíjense esto. Los hijos de Aarón, Y David. primero los hijos de Eli eran los hijos del Sí. sacerdote y ellos también eran sacerdotes. Ahora, estos hijos hacían despalfarro Ujú. realmente, hacían cualquier cosa porque aún se acostaban con las mujeres en el mismo templo, ¿no? Y ahí vino, o sea, volvemos a lo mismo, en lo que es el tabernáculo. Y lo que pasaba ahí, Dios lo veía y le dijo a Elí, tus hijos van a morir. ¿Por qué? Porque se estaban siendo irreverentes ante la santidad de Dios. ¿Y qué pasó? Murieron. Claro que después muere Elí también, ¿m? Como después se ve en el Ujú. texto. También los hijos de Aarón, ellos, levitas, acuérdense que los levitas eran los encargados de todas las cosas del templo,
del sacrificio, todo. Ya le había dado Dios instrucciones de cómo tenían que hacer todas las cosas, cómo tenían que hacer las ofrendas, cómo tenía que ser el incienso, cómo tenía que ser el fuego, como absolutamente todo. Los levitas tenían que saber todo eso perfectamente. Y dice que Nadab y Abiud, dice que entraron al tabernáculo y ofrecieron fuego extraño. Y en ese mismo momento, ¿qué pasó? Salió fuego de la presencia de Dios y los consumió. ¿Eh? Es interesante porque ellos sabían cómo debía prepararse el incienso, cómo debían poner el fuego, todo. Y por lo que los comentaristas dicen, porque ahí en el texto nos habla de que ellos ofrecieron fuego extraño, se supone, por los versículos anteriores, se supone que fue fuego no sacado de los sacrificios, hicieron un nuevo fuego, o otro tipo de incienso que Dios no lo había permitido. Entonces, esa es la santidad de Dios. ¿Mm? Esa es la santidad de Dios. Obviamente, siempre se va a relacionar, como estamos diciendo siempre, ¿no? Con todos sus atributos, porque Dios es sus atributos. Entonces, al ver que están despreciando esa santidad, Dios lo fulmina. Y el último caso que tenemos es el caso de Usa, el cuatita. ¿Mm? David. También, los cuatitas, como eran también de la misma tribu de Leví, pertenecían, ellos sabían que tenían que llevar el arca solamente en los hombros y tenían aros y se le atravesaba ahí un barral No, y se cargaba. ¿Mm? David tuvo las mejores intenciones, lo puso en un carro y uno puede agarrar y decir, bárbaro David, qué buen tipo sos, pero estaba el cuatita ahí. Él sabía cómo se debía transportar el arca. Ahora, por no hacer eso, ¿qué pasa? Los bueyes tropiezan porque se tropezaron y uno puede decir, bueno, fue algo natural, instintivo de USA de extender la de mano tocar, ¿no? y, y para que no se caiga, para que no se caiga. Y ahí inmediatamente fue fulminado por Dios, porque otra vez, Sí. y más sobre que tocaron el arca del pacto, que era la presencia de Dios. Entonces, Dios los tiene que fulminar, porque ellos sabían rigurosamente, se les enseñaba de chiquito, no podían nunca, jamás tocar el arca. ¿Eh? Entonces, Dios, ese Dios santo, va a cuidar su santidad, y todos nosotros tenemos que respetar su santidad como Él quiere. ¿Mm? Por eso nosotros tenemos todos estos ejemplos. Obviamente, gracias a Dios que vivimos en el nuevo pacto, que no tenemos ahora un arca, es más, nosotros hoy por la gracia de Dios, dice que el Señor Jesús atravesó, dice cuando Jesús muere en la cruz, ese velo se rompe y Hebreos nos dice que ahora nosotros podemos ir al lugar santísimo, al verdadero lugar santísimo, ¿m? Que es en el cielo, pero así todo, el libro de Hebreos, en Hebreos 13, dice que cuando nosotros nos acercamos delante de la presencia de Dios, delante del verdadero tabernáculo de Dios, dice que es peor que el otro. Porque como sigue diciendo Ah, sí. Hebreos también, porque Dios sigue siendo fuego consumidor. O sea, y nosotros tenemos que temblar, dice Hebreos, cuando nos presentamos delante de Dios. Aunque no nos fulmine, porque gracias a Dios estamos en el nuevo pacto y Dios tiene paciencia para que todavía los que no se han arrepentido, como lo que vamos a ver, y gracias a Dios nosotros estamos cubiertos con la sangre de Jesús
porque Él murió por nosotros. Así todo, Dios no va a dejar pasar por alto que nosotros manchemos su santidad. ¿Mm? Por eso mismo, también lo que Dios hace muchas veces con nosotros es la disciplina. Como dice Hebreos, por qué Dios nos disciplina muchas veces a nosotros? Dios dice, claro, dice, para que participemos de su santidad. ¿Mm? Mm. Entonces, ahí también, ahí vemos cómo el atributo de la santidad de Dios es comunicable. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando venimos a Jesús en arrepentimiento y fe, ¿m? Nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Somos separados, hechos santos significa, somos separados para Dios. Así como hizo con el pueblo de Israel, Dios los rescata por gracia, los rescata y los saca del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, que Egipto tiene significado como el mundo, todo eso lo malo. Entonces, así como el pueblo de Israel es sacado de Egipto, nosotros somos sacados, como dice Colosenses, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pasa exactamente lo mismo. Nos saca de un reino y nos traslada al de Jesús. Eso es santidad, eso nos separa, nos hace santos. Ahora, nosotros tenemos que vivir en santidad. Muchas veces me he encontrado muchos dicen, yo quiero saber la voluntad de Dios, yo quiero saber la voluntad de Dios. Bien, dice Primera de Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. ¿Mm? Nuestra santificación. Y esa es la obra que Dios está haciendo en nosotros, en cada uno de nosotros, que es como dice Romanos 8, que está en nosotros, está transformándonos a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Mm? Bueno, faltan 10 minutos. Bueno, se nos está yendo mucho la hora. Y Sí, una preguntita. En Hebreos, ¿en dónde está lo que dijo Hebreos 13, que hay todo lo que es, que claro, temblar, digamos? claro, todo lo que es Hebreos 13, yo después le paso Ah, el versículo exacto. bueno, Y Hebreos 12:10 habla de la disciplina. Todo lo que es Hebreos 12:10 para arriba hay que leerlo y hasta el 10 y 11. Que la disciplina de gracias. Dios es con un propósito, para que participemos en su Ajá, santidad. ¿Mm? bien, Eh, gracias. entonces, y una de las cosas también que lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento es que en Primera de Pedro 1:16 dice, sed santos, porque yo soy santo. Eso es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Así como es Dios santo, el mismo Dios santo le exige a su pueblo santidad. ¿Mm? Entonces vemos que ese atributo de santidad se nos comunica a nosotros. Nosotros somos santos y tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Mm? Ni más ni menos. En la Biblia tenemos cómo podemos vivir, a qué es lo que Dios le agrada, qué es lo que Dios no le agrada. ¿Eh? ¿Hay alguna duda con respecto a la santidad? ¿No? Mm. Si no, pasamos al otro que es la justicia. ¿Sí? Bueno, al final que la santidad, o sea, cómo somos santos a través de su palabra. Exacto. Bueno, porque dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Exacto. Entonces, fíjense el proceso. Dios nos rescata, nos separa para Él, somos santos. A partir de eso, nosotros tenemos que empezar a vivir en santidad.
¿Por qué? Primero es un mandato, ser santo porque yo soy santo. Es un mandato, listo. No es una pregunta o alguna sugerencia, no, es un mandato. Ustedes son santos porque yo soy santo. Se terminó. Ahora, ¿cómo yo soy santo? Por medio de su palabra, por ejemplo, porque Ujú. santifícalos en tu verdad. También cuando somos cabeza dura, muchas veces nosotros, tiene que Dios que disciplinarnos. ¿Por qué? Para participar de su santidad. ¿Eh? Entonces, son todos medios de gracia de parte de Dios para que nosotros seamos santos. Obviamente hay otros, es estar congregándonos, es la oración, hay otros medios de gracia que Dios utiliza para que nosotros podamos crecer en esa santidad. ¿Mm? ¿Sí? ¿Seguimos entonces? Si se Sí, llega a cortar, sí. si se llega a cortar como el otro día, porque no, a veces no me avisa, yo les mando el link de nuevo en el grupo, ¿eh? Se van todos al grupo y agarran el nuevo link. Porque a veces no me dice cuánto hay y se corta. Bien, la rectitud. Ujú. A ver, no. Sí, rectitud y justicia. ¿Qué es? Y acá es lo mismo, dijo usted. ¿Qué pudieron ver de acerca de eso? De que Dios siempre va a hacer lo que es correcto. Ujú. Ujú. Él es lo correcto. Claro, siempre, porque va a estar siempre de acuerdo a lo que es él. O sea, siempre va a ser lo correcto. ¿Eh? Uno de los versículos bíblicos ahí que se cita es Deuteronomio 32:4. ¿Qué dice Deuteronomio 32:4? Ujú. Él es Él es la la roca. roca Ujú. Sí, sí, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Es claro como el agua. Es, es Dios, o sea, todos sus caminos son rectos. ¿Mm? Es un Dios que habla de verdad, o sea, no hay iniquidad en él, es justo y recto, y sobre todas las cosas vemos en este versículo, ¿qué más? Cómo también los atributos se entrelazan. ¿Eh? sí, Habla de que que una él, unidad, que vemos que Dios es una unidad, claro, y vemos que que vemos dice, la inmutabilidad. exacto, Inmutabilidad dice que es la roca. ujú, él es la Y roca, la veracidad de Dios, Dios de verdad, otro atributo. exacto. Entonces, ven que, o sea, nosotros, acuérdense, los atributos se separan para que nosotros los aprendamos nosotros, porque tenemos una mente chiquita, finita así. Pero Dios no es que está compartimentado, Dios es uno. ¿Eh? Nosotros separamos los atributos de Dios para poderlo entender. Y este pasaje nos habla perfectamente. Él es inmutable porque es la roca, sus caminos son rectos porque Él es recto, Él es verdad porque Él es verdad. ¿Mm? O sea, pero acá estamos hablando de lo que es la rectitud de Dios. Y es interesante porque hay Ujú. una conversación ahí en el Antiguo Testamento que Abraham apela al Dios juez, al Dios de justicia. ¿Se acuerdan cuál es esa conversación? La de Abraham. Cuando Sodoma y Gomorra está pidiendo misericordia y el Ujú. Señor le dice, si es un justo, yo cambiaría, o sea, cambiaría el decreto, ¿no es cierto? Y Fíjense, empieza, claro, fíjense cómo empieza. Oh, no, si hay 50, si hay 10, y ahí empieza a bajar. Y es interesante lo que Dios le dice. Bueno, si hay 50 justos, yo los perdono. Y es interesante esto, ¿por qué? Porque después Romanos 3 nos va a decir una verdad impresionante que sirve hoy, para hoy también. Pablo dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Mm. Entonces, esa misma persona del Antiguo Testamento, esas mismas personas del Nuevo Testamento, esas mismas personas de hoy, no son justas. Nadie busca a Dios, a menos que Dios los salve, esas personas se arrepientan y sean hijos de Dios, justificados en Jesús.
Pero si no, no hay personas justas. No hay personas justas. Por eso Dios tenía que enseñarle eso a Abraham. ¿Mm? Dios no iba a hacer algo injusto. Él es recto. Ujú. Él es recto. Eso es lo que le estaba mostrando. Él es recto. Él busca lo que está de acuerdo a él mismo, a su rectitud. ¿Mm? ¿Se entiende? Que es también otra de las cosas que nosotros vemos, sobre todas las cosas, es que esa rectitud, esa justicia de Dios se ve en Cristo, se ve en Cristo, se ve en nosotros. O sea, porque imagínense, si Dios solamente agarra y perdona a la humanidad, dice, bueno, hoy a la humanidad la perdono, deja de ser justo, se convierte en injusto Dios. ¿Por qué? Porque no castiga el pecado. Siendo Él el Dios justo, no puede perdonar a las personas así porque sí. Entonces, ese es un dilema. Pero después hay una promesa en Génesis 3, cuando le dice De a Adán y redención. Eva que le iba a mandar a un hijo y ese hijo iba a pisar la cabeza de la serpiente y la serpiente, bueno, ese hijo es Jesús. Esa es la promesa, eso se le llama el protoevangelio, o sea, el evangelio en semilla, en Génesis 3:15. Ese es el evangelio en semilla. Lo que está, la promesa ahí era que iba a mandar un hijo y ese hijo es Jesús, que viene por la simiente de la mujer, que Jesús nació a través de María. ¿Se dan cuenta? Entonces, primero, Dios no puede decirle a las personas, ay, te perdono porque te perdono, porque si no sería injusto. Ahora, pero no puede dejar a las personas sin salvación, bueno, sin una salvación que ya... A ver, espera un cachito más. Ahí está, otro más. Ahí está. Bien. Muy bien. Como yo le... Entonces, está, ahí está Ariel. Perfecto. Como yo le decía, o sea, y Dios, como hay una promesa de salvación, la tiene que cumplir. Entonces, tenía que solucionar ese dilema, Dios. Tiene que castigar el pecado, porque si no deja de ser injusto, pero tiene que dar, él había prometido una salvación y la tenía que cumplir. ¿Mm? Entonces, eso se cumple en el Señor Jesús. Él es la promesa de salvación. Todo aquel que pone su confianza en Jesús, se arrepiente de sus pecados y cree en su obra, él recibe misericordia y recibe perdón, salvación y reconciliación. Ahora, mi pecado es cargado en Jesús. Por eso Jesús es tomado como culpable. ¿Eh? Jesús es tomado como culpable y carga mi culpa. Entonces ahí se ve la justicia y la misericordia de Dios y la sabiduría de Dios. Como dice, no me acuerdo si era Proverbio o Eclesiastés, más que Proverbio, después se los busco si quieren, que dice que la sabiduría y la justicia se encontraron y se besaron, dice, como una forma poética. Porque ahí vemos la sabiduría y la justicia de Dios. En Jesús se encuentran y nosotros podemos recibir misericordia, salvación y perdón de pecados. Porque nosotros tenemos que acordarnos de una cosa, es, si Dios hoy no nos fulmina, porque a veces entramos mal o a su presencia, somos irreverentes y todo, no es porque Dios cambió, es porque ya ese castigo lo recibió Jesús. Cuando nosotros entendemos realmente lo que Jesús hizo, o sea, lo que Dios hizo a través de Jesús, que nos perdona nuestros pecados, no solo podemos entender realmente el amor de Dios, la misericordia de Dios que Él tiene con nosotros. No es que nosotros seamos mejor que el pueblo de Israel
Usa o Abiú, o sea, los hijos de Eli, los hijos de Aarón. No es que somos mejores que ellos. Muchas veces nosotros hacemos cosas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, que merecemos ser fulminados como ellos. Pero ¿qué pasa? Cristo fue fulminado por nosotros. Y eso es lo glorioso. Eso es lo glorioso. O sea, no hubo injusticia en Dios. Cuando nosotros cometemos un pecado hoy como hijos de Dios, no hay injusticia de Dios. Dios, o sea, si no hubiese estado Jesús, nos tendría que haber fulminado como fulminaba en ese entonces. Pero el que fue fulminado fue Jesús en la cruz. Por ese pecado y por los pecados que yo voy a cometer mañana, pasado, Cristo lo pagó. Hubo una víctima. Hubo una víctima. Entonces, Dios es justo. Dios es justo. Aún hoy, en el 2025, Dios es justo. ¿Y cómo vemos su justicia? En Cristo. En Cristo. Y eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Porque ahí nosotros mostramos la misericordia de Dios y la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo perdón, reconciliación, y ahí vemos el plan perfecto de Dios. ¿Mm? Pero bueno, esa es la justicia de Dios y la rectitud de Dios. Ahora, se aplica a nosotros, porque eso después Dios a nosotros como sus hijos nos demanda ser rectos, porque hay algunos pasajes que nos dicen eso. ¿Se acuerdan de algunos pasajes? Salmo 106:3. Uh-huh. Bienaventurados los que guardan el juicio y los que practican la justicia en todo tiempo. O Proverbios 21:3, el hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. Ujú. O Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bien. Y si ustedes estudian lo que es, por más que sean los fariseos, que eran hipócritas, ¿no? Pero los tipos practicaban la justicia, aunque lo hacían con una motivación incorrecta. Pero Jesús le está diciendo, acá Jesús le está diciendo, si ustedes no hacen, o sea, si no superan eso, no son dignos del reino de los cielos. A ver, eso no quiere decir que nosotros entramos, obviamente, porque tenemos que ver el contexto de Mateo, que todavía Jesús no había muerto en la cruz. No me está diciendo acá que yo tengo que hacer lo que hacen ellos y yo voy a entrar al reino de los cielos. En sí, bueno, rearmo todo de nuevo. O sea, y Jesús lo que está diciendo es eso, o sea, si ustedes hacen eso perfectamente, entran al reino de los cielos. Pero en realidad lo que está enseñándonos Jesús es que para el hombre es imposible hacerlo perfectamente, porque los que escriben los fariseos lo hacían para sí. Nadie puede hacer perfectamente las obras que Dios nos dice que tenemos que hacer, porque somos pecadores. El único que fue perfecto y las hizo fue Jesús. Por eso después en lo que es en la doctrina de Cristo y la doctrina de la salvación, después lo van a ver, que es, por eso se le dice doble imputación. Dios toma mi pecado y se lo imputa a Jesús. Jesús lo toma como culpable. Y la justicia de Jesús, su rectitud, todo lo bueno que hizo, se me imputa a mi cuenta. Eso se llama la doble imputación. Eso es lo que pasa con el cristiano. O sea, mi pecado es cargado en Jesús y su vida, su obra es cargada en mi cuenta.
Por eso Dios nos ve santos. ¿Eh? Y eso también, otra vez, eso es maravilloso. Eso explota nuestra cabeza porque podemos ver a un Dios sabio cómo resuelve el problema del hombre. Es impresionante. Entonces, acá vemos hoy, para nosotros como hijos de Dios, sí podemos ser justos, podemos andar en rectitud conforme a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Y sobre todas las cosas, porque tenemos al Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestras debilidades. Mm. ¿Mm? Yo lo entiendo más este tema a través de la rectitud que de la justicia, aunque se lo toma igual. Porque el tema de la justicia también, aunque cualquier ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, ya por ser Sí, hecho a la imagen de Dios, en su ser clama por justicia. Lo vemos en la televisión, que, qué sé yo, o matan a alguien, o asaltan, o violan, o lo que sea, la gente sale a hacer justicia o por mano propia, o clama por justicia. Eso ya viene innato del hombre por ser imagen de Dios. ¿Mm? Que reclama justicia. ¿Mm? Que reclama justicia. Entonces ya vemos, cómo el ser humano, aunque tenga una imagen distorsionada por el pecado, no perdió totalmente la imagen de Dios. Está distorsionada. Ahora nosotros como hijos de Dios, que Dios está trabajando en nosotros y está restaurando esa imagen en nosotros, que es la imagen de Jesús en nosotros, nosotros deberíamos ser ejemplo. ¿Mm? Por eso somos llamados luz y sal. mm, ¿Entienden? ¿Sí? sí. Vamos con el otro, porque si no se nos va con el celo. ¿Mm? Esto, bueno, celo e ira son dos atributos que re conflictivos a veces. ¿Qué aprendieron Mm. del celo? Dios continuamente busca proteger su honor. Ujú. Eso es fundamental y lo primero. Honor y gloria es lo mismo, perdón, ¿no? Honor y gloria es igual. Sí, 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 porque en algunas traducciones sale gloria, ¿no? sí. Y Dios cela a su pueblo, Ujú. su esposa. ¿Mm? También. Ahora, nosotros lo que tenemos que entender, que ahí donde viene el problema, que nosotros no podemos comprender del todo, es que lo relacionamos con nuestro celo. Y nuestro Ujú, celo es pecaminoso. ¿Eh? Nuestro celo es ujú. pecaminoso. Ahora, el de Dios, no. El de Dios es perfecto. El de Dios cuadra con todos los demás atributos. ¿Eh? Y fíjense, Éxodo 25, dice, no te inclines Sí, de los delante de hijos. ellos y los adores. Y dice, yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Fíjense cómo se le presenta al pueblo. Porque Que había no algo comparte su gloria con ídolos, sería. exactamente. ¿Eh? O Éxodo 34:14 dice, su nombre es Dios celoso. ¿Por qué es Dios celoso? Porque, y pasa exactamente lo mismo con nosotros hoy, pero en el Antiguo Testamento lo tenemos muy bien graficado. Dios le dice, no adoren a otros dioses. ¿Por qué? Porque yo soy el único Dios. No adoren a otros dioses. ¿Por qué? Porque yo los rescaté, los saqué de la tierra de Egipto, los hice mi pueblo, los hice una nación santa, los hice un pueblo de sacerdotes. Yo soy el único Dios, yo soy un Dios celoso. No hagan eso. Y si lo trasladamos al Nuevo Testamento, Efesios 5 habla de Jesús como el esposo y la iglesia como la esposa, que Jesús santifica a la esposa,
por medio de la palabra, y él es celoso de su esposa. Eso lo tenemos un ejemplo claro en Oseas. Oseas es un ejemplo claro de cómo Dios trataba al pueblo de Israel como él el esposo y Israel es la esposa, y la esposa que adultera. Porque eso es lo que Dios está mostrando al pueblo de Israel. No es simplemente, se inclinan delante de los dioses. No, eso es adulterio. Eso es lo que le está diciendo Dios. Porque ustedes son mi esposa y yo soy el esposo. Si se inclinan a otros dioses, están adulterando. ¿Mm? Entonces, vemos que el celo de Dios es un celo recto, como decíamos hoy, un celo justo, ¿eh? Que no comparte su gloria absolutamente con nadie. Y obviamente, ¿por qué? Porque Él es el único Dios verdadero. Él es el único Dios que a nosotros nos salvó, nos hizo suyos, nos limpió, nos perdonó, y todo por gracia y misericordia. ¿Cómo nosotros no vamos a responderle en santidad, en reverencia? ¿Mm? Porque Dios nos cela. Dios nos cela. Por eso, cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, muchas veces que habla de que Dios va a venir, obviamente, el Señor Jesús va a venir por segunda vez, ya no como un siervo, sino como un juez, para hacer justicia, porque ahí vamos a ver la justicia, porque hoy no vemos a un Dios que, como en el Antiguo Testamento, que derrama su ira continuamente. ¿Por qué? Porque lo hizo en la cruz con Jesús, y todos aquellos que van a ser salvos, ya esos pecados son limpios. Pero cuando venga por segunda vez, no viene como el siervo sufriente, viene como un juez, y ahí sí se va a ver derramada la ira de Dios. ¿No? Y más también porque muchos han sido muertos, decapitados, hablan de decapitados y todo eso, y la sangre de todos ellos va a haber justicia, porque eran parte de su esposa, esas personas. O como dice un profeta, la niña de sus ojos. Ojo con tocar a su esposa. Entonces, como decía Ricardo, Dios no cela a su pueblo, que no se vaya tras otros dioses ajenos, ni que otros vengan y le hagan algo a su esposa. Ahora, cuando ese atributo se traslada a nosotros, como le decía yo recién, es difícil, porque nosotros somos pecadores y nuestro celo va a ser pecaminoso, va a ser egoísta. Pero ¿qué nosotros tenemos que hacer? Una de las cosas que hacía Pablo, por ejemplo, tenemos una acá, 2 Corintios 11:2, dice: porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura en Cristo. Una de las cosas que nosotros podemos hacer es poder agarrar, como decía él, os celo a vosotros. ¿Por qué? Porque él dio su vida también, el apóstol Pablo, porque iba a los corintios, iba a los tesalonicenses, filipenses, todo, o sea, edificó una iglesia, y ahora esa iglesia es como que él era se me fue la palabra, pues está el novio y la novia, y el que presenta a la novia, no me puedo acordar, se me fue la palabra. Bueno, pero eso es lo que hacía, era el apóstol Pablo. Era como él decía: yo presento a la iglesia como la novia al Señor Jesús. Ese era como, él se veía como el que guardaba, que trataba de que la iglesia no peque, sea edificada,
sea santificada. A ver, esa es una tarea, por ejemplo, de todo cristiano, que en el discipulado, en ver que cada uno pueda estar caminando bien con el Señor, que no pequen, de enseñarles. O sea, si nosotros lo vemos desde la perspectiva de Pablo, estamos celando a la iglesia porque queremos presentársela a Jesús santa, como una virgen, como decía Pablo. ¿Eh? Entonces, ese es el celo que nosotros tenemos que tener. ¿Eh? Poder crecer nosotros mismos en santidad y tratar que los otros también crezcan en santidad, crezcan en su comunión con Dios. Ese es el celo verdadero y santo, que ya no pasa en nosotros, sino ya nuestra mirada ya se corrió y está puesta en Jesús. Porque es la iglesia de Jesús, o esposa, que nosotros estamos trabajando en ella para que sea santa y pura. Que somos en sí somos instrumentos en las manos de Dios para que eso pase. ¿Sí? Sí. ¿Pasamos al otro? Ira. Ujú. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Qué dicen? Él aborrece intensamente el pecado. Ujú, Dije, sí, su ira contra el pueblo y quién lo comete. Eso está en Éxodo 32, Deuteronomio 9, ujú, que dice, yo he visto este pueblo de dura cerviz, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos ujú, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Y Moisés, bueno, ahí oró y pidió la ujú, justicia de él. ujú. Pidió la misericordia para que Dios, Sí. que también, Ujú. bueno, un pasaje interesante, ¿no? No es que Dios cambió, es lo mismo que Nínive, ¿eh? No es que Ujú. Dios cambia, sino que en este caso hay un intercesor, porque Dios para eso, cuando habla con Ezequiel y eso, que escribe Ezequiel, cuando dice que no había atalayas para interceder por el pueblo. O sea, nosotros tenemos que, por eso nosotros tenemos que orar, tenemos que interceder, para que Dios tenga misericordia. Entonces Moisés se levanta como ese intercesor y no es que cambia a Dios, sino otra vez volvemos a lo mismo, cambió la situación. Hubo alguien que se puso frente al pueblo para poder interceder y así Dios responde a esa intercesión. ¿Mm? Pero volvemos a lo mismo, o sea, esa ira de Dios se inflama. ¿Por qué? Por el pecado, por el pecado. Y nosotros, otra vez, tenemos que entender algo, como dice Efesios 2:3. Dice, entre los cuales también todos nosotros y en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que Sí. los demás. ¿Eh? Después, en 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y después, Ujú. Romanos 5:10 dice, porque si cuanto éramos enemigos, fuimos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por él. Hay tres cosas. Primero, hay una ira venidera, que toda persona va, si no está bajo la sangre de Jesús, o sea, si no se arrepintió de sus pecados, la va a recibir en su propia vida. Hay una ira venidera. Mm. Pablo, en Efesios 2:10,
Nos está diciendo que nosotros por naturaleza éramos enemigos de Dios y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros también merecíamos la ira de Dios. ¿Mm? Porque la merecíamos. Ahora, Jesús murió bajo la ira de Dios. Eso es lo que pasó en la cruz. Por eso en Romanos 5:10 dice, aunque cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo fuimos reconciliados con Dios? Por la muerte de su Hijo. Cuando Jesús dice en Getsemaní, cuando ora y dice, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Si nosotros leemos en el Antiguo Testamento qué es la copa, si empezamos a estudiar qué es la copa siempre se refirió a la ira de Dios. Lo que Ah, Jesús está diciendo es, Padre, si podés, si es tu voluntad, mejor dicho, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad. Perdón, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Eh? Y Jesús tomó esa copa, la ira de Dios, fue desatada en la cruz. mm, Esa ira que nosotros merecíamos, porque éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso cuando Jesús venga, Él es el que nos libra de la ira venidera. ¿Por qué? Porque lo pagó en la cruz. Lo pagó en la cruz. Entonces, ese Dios, que es ira, porque su ira también no es como nuestra ira, que es incontrolable, que es pecaminosa. No, es una ira santa, justa, que va en contra del pecado, o sea, aborrece el pecado. Entonces, esa ira, primero, fue desatada en Jesús para beneficio nuestro. Nosotros estamos disfrutando de la gracia y la comunión con Dios porque Jesús recibió la ira de Dios. Ahora, los que no se arrepienten de sus pecados, un día ellos van a recibir la ira de Dios. Eso es el infierno. Esa es la ira de Dios. O sea, el infierno es la ira de Dios que va a estar continuamente desatándose sobre aquellas personas que no se arrepintieron de sus pecados y sobre Satanás y sus ángeles. La ira de Dios va a estar desatándose ahí, eternamente, eternamente. Y eso es lo maravilloso para nosotros. ¡Qué bondad la de Dios! Realmente, qué bondad la de Dios cuando uno piensa en estas cosas. Cuando uno piensa en estas cosas, ¿cómo no adorarlo? ¿Cómo no servirlo? ¿Cómo, o sea, por eso es necesario siempre estar acordándonos del Evangelio y de lo que Dios hizo por nosotros. Es maravilloso. Bueno, y el tema de la ira también. Nosotros tenemos que aprender, no es la ira nuestra, porque también es pecaminosa, es egoísta. Tenemos que aprender a buscar siempre a Dios y su palabra. ¿En qué nosotros tenemos que tener ira realmente? Enojarnos realmente con el pecado. Mi pecado, mi pecado. Entonces yo me tengo que enojar con mi pecado. Ahora, obviamente no me tengo que flagelar. ¿Por qué? Porque yo me tengo que enojar porque porque pequé en la santidad de Dios, no fui obediente, pequé en lo que Dios me dice, pero darle gracias a Dios porque Jesús recibió ese castigo, ese pecado también fue clavado en la cruz. Por eso no me tengo que autoflagelar. Para así enojarme, pequé. No, arrepentir.
Claro, sí enojarme, pequé, qué desgraciado que soy. Pero ahí nomás pedirle perdón a Dios porque ese pecado fue también clavado en la cruz. Jesús recibió la ira de Dios por ese pecado de ese momento. ¿Eh? ¿Está bien? Y el último, vamos a ver rápido, porque si no se me va a cortar otra vez, es la voluntad. ¿Mm? Rápidamente, la voluntad de Dios es la razón definitiva o suprema de Ujú, todo lo que sucede. ujú. Dios hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Eso es lo que dice Efesios 1:11. Dios va a hacer todas las cosas. ¿Qué cosas Dios hace por medio de su voluntad? Por ejemplo, Eh, Apocalipsis 4:11. ah, Que todas las ay, se cosas me fueron perdió. creadas por Él, que todo lo ¿Mm? que existe fue creado por Él. Exacto. La creación fue voluntad de Él. Ujú. Ah, la creación, La claro. creación fue voluntad de Él. Fue voluntad de Él. Que los gobiernos existan, sean buenos, sean malos, Ujú, es la también. voluntad de Él. Él lo permite, es la voluntad de Él, porque Él es el rey que domina absolutamente todas las cosas. ¿Mm? Porque como dice Romanos 13:1, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Porque Dios tiene propósitos que nosotros a veces no podemos entender. ¿Mm? Aún la muerte de su hijo estaba dentro de la voluntad de Dios. Porque como dice Hechos 4:27-28, aunque Judas lo traicionó verdaderamente, y él es culpable, aunque los judíos lo entregaron mintiendo y son culpables, aunque los romanos lo ejecutaron a Jesús y son culpables, son todos responsables por lo que hicieron, todo eso estaba dentro del plan divino y redentor De- de Dios. Aún ujú. nuestra salvación está en los planes de Dios. Ahora, y Nuestras obviamente, vidas, ¿no? exacto, y van porque me quedan 10 minutos nomás. Ya vamos a pasar 80 minutos hablando ya. Hablando yo, porque el, ¿cómo se aplica a nosotros? Bien, como esto es muy parecido a las otras cosas que vimos, creo que con la palabra de Dios. Nosotros somos seres volitivos, o sea, que tenemos voluntad. ¿Mm? Por eso debemos predicar el Evangelio para que las personas se arrepientan, voluntariamente se arrepientan de sus pecados. Ellos tienen que arrepentirse de sus pecados. ¿Eh? Pero sobre todas las cosas, nosotros, como hijos de Dios hoy, tenemos que buscar la voluntad de Dios en su palabra, en su Ah, palabra, en su palabra, no queda otra, ¿eh? En su palabra. ¿Sí? y la Y después, omnipotencia, sí. y la Ujú. omnipotencia quedaba, claro, la omnipotencia. La omnipotencia, bueno, obviamente que Dios es el todopoderoso. Él es por eso es omnipotente. Él es todopoderoso. No, eso obviamente tenemos evidencia en todo, como dice Génesis 18, Mateo 19, Ujú. 23, o sea, es el Dios de lo imposible, Él es el Dios creador, Él les dice algo y se hace, se crea. Eh, Lo vemos y eso lo tenemos totalmente claro que Dios es un Dios todopoderoso. Ahora, ¿cómo se aplica? Que eso es lo importante. ¿Cómo se aplica eso? Nosotros no vamos a ser omnipotentes, porque eso le pertenece a Dios, pero hay cierto poder en nosotros. Hay cierto poder. Si yo soy jefe, si yo soy padre, ¿m? Tenemos autoridad delegada por Dios que tenemos que conocer y saber
cómo ejercer ese poder conforme a la voluntad de Dios. Porque yo puedo ser un jefe tirano, y a mí Efesios 6 me dice cómo tengo que tratar a mis empleados. ¿eh? Entonces, o puedo ser un padre tirano, y Efesios 5 me dice cómo tengo que tratar a mis hijos. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay un poder en nosotros que lo tenemos que saber ejercer. Y otra vez, ¿cómo podemos ejercer ese poder? Conociendo las Escrituras. Porque en las Escrituras tenemos absolutamente todo, como habíamos dicho en 2 de Timoteo, que todo para la vida y para la piedad lo tenemos en las Escrituras. 3, 16 y 17 de 2 de Timoteo. 3:17. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Porque en cualquier momento se corta esto. Perdón, pastor, el último versículo que dijo, 2 de Timoteo 3, 16. ese fue, no lo Ah, entendí. esa. 16 y 17. Gracias, Bueno, no lo había escuchado bien. está bien, está bien. ¿Quedó alguna duda que se pueda decir ahora? No. ¿No? Bueno, Bueno, lo de la santidad y todo eso es que vamos camino a la santidad, es decir, por nuestra naturaleza pecadora no es imposible, digo yo, estar en santidad permanente, es decir, arrepentirse, buscar el perdón de Dios y tratar de no repetir la falta, porque claro, se o me sea, ocurre. sí, hay que entender una cosa, de que Dios a nosotros nos ve santos, Mm, porque fuimos apartados. Y sí estamos mm, camino en el proceso de la santidad, eso se ve en el último módulo también, que es la ah, santificación del creyente. Sí, también un proceso, porque imagínense, ¿cuál es la santificación nuestra? Es parecernos más a Jesús. Esa es ujú, la obra del Espíritu Santo a través de su palabra y a ujú, través de los medios de gracia que Dios nos da, y congregarnos, leer la Biblia, orar, predicar, o sea, esos son los medios de gracia que Dios pone para que ese proceso se lleve a cabo. ¿eh? Eh, Obviamente que vamos a seguir pecando porque hay una naturaleza en nosotros, que aunque ahora tenemos una naturaleza nueva, todavía tenemos que seguir crucificando nuestra carne. Pero ahora tenemos el poder mm, para hacerlo, porque tenemos al Espíritu Santo. ¿eh? ujú. Por eso Está nosotros bien. tenemos que siempre, por eso es orar, leer la Biblia, exhortarnos unos a otros, alentarnos a vivir en esa santidad. A vivir en Bien, esa santidad. ujú, gracias. Y sobre todas las cosas volvemos a lo mismo, yo pequé, pero ahí viene, como decíamos, la ira. ¿eh? Me enojo, Ujú, porque pequé por el pecado, pero inmediatamente no me quedo con el enojo, inmediatamente me acuerdo de la obra que Dios hizo por nosotros en la cruz. Como dice Romanos 7, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando de su lucha. Inmediatamente, ujú, en el capítulo 8, cuando comienza, dice, pero gracias sean dadas a Dios por medio de Jesús. Porque Él se da mm, cuenta que hay una batalla, pero gracias al Señor Jesús fuimos perdonados y somos restaurados y somos vueltos a poner en el camino para que andemos en santidad. ¿Mm? ujú. Bien, ¿Está? gracias. Así que bueno, y vamos a orar porque si Bien, no se nos va a cortar en cualquier momento. ¿eh? bueno, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, poderoso, santo. Gracias, Señor, porque podemos ver tu palabra que
nos maravilla, Señor. Y eso es lo que queremos, que abras nuestra mente para maravillarnos de tu poder, de tu presencia, pero sobre todas las cosas, de lo que has hecho en Jesús por nosotros. Ayúdanos a ver Amén. cada día el Evangelio, Señor. Ese perdón que recibimos a través de Jesús, esa restauración que recibimos a través de Jesús. Ayúdanos a amarte, Señor, a servirte, a poder servir a los demás. Siempre pensando, Señor, que tú mereces toda la gloria y todo el honor. Bendecí a mis hermanos, ayúdalos en sus ministerios, ayúdalos en sus debilidades. Señor, ayúdalos que tu Espíritu Santo esté alentándolos, que los guíe, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por sus vidas. Te pido que si falta trabajo, Señor, que tú les suplas el trabajo. Si tienen alguna enfermedad, Señor, dale sanidad si es tu voluntad. Te agradecemos, Padre bueno, por todo lo que nos haces. En el nombre de Jesús.